Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinar que forma parte de la Semana Internacional del Coaching y que es un placer tener a personas de diferentes lugares del mundo interesados en estos temas. Y bueno, soy Miriam Subirana. Uno de mis pilares de trabajo es el Appreciative Inquiry, la indagación apreciativa, y es un método que normalmente se aplica a las grandes organizaciones, al desarrollo organizacional, pero yo he creado también un método para aplicarlo en el coaching. Bueno, es que acabo de dar el webinar en inglés y tengo aquí preparado el libro en inglés, pero está en castellano. Guía de Appreciative Inquiry Coaching, Florecer Juntos. Lo encuentran en la editorial Kairos y en inglés en O-Books. Bueno, y otro de mis pilares es el mindfulness y la meditación, ¿eh? Yo a los 15 años, que hace más de 40, pues ya era una buscadora, y quien busca encuentra y quien encuentra busca también, ¿eh? Y el mindfulness relacional, este es mi último libro, Mindfulness Relacional, tiene la misma base que la indagación apreciativa, que es el ser relacional. No sé si han oído hablar de Ken Gergen. Él escribió un libro, voy a ver, aquí tengo una foto de la portada del libro, ya que Kenneth Gergen fue quien inspiró a David Cooper Ryder a crear la indagación apreciativa, y el mindfulness relacional también se basa en el ser relacional. Entonces vamos a ver aquí un poquito de historia. Este es el libro El ser relacional, más allá del yo y de la comunidad. La verdad que lo recomiendo mucho, es un libro fantástico. Y él habla del bounded being, que lo traducimos como delimitado, o sea, el ser relacional que no está delimitado, se va co-creando en las relaciones momento a momento y emergen potenciales de ser y actuar en formas particulares momento a momento en el grupo. El título original es Relational Being Beyond Self and Community. Bien, la idea es que el mindfulness que se ha dado a conocer en Occidente es un mindfulness basado en el yo individualizado en una sociedad, sobre todo occidental, que cada vez es más individualista. Y entonces, de las prácticas budistas extraen el mindfulness y lo aplican precisamente para objetivos que el budista está en contra o intenta deshacer. Así que estoy explicando un poco la historia del mindfulness relacional y luego veremos cómo aplicarlo en los procesos de acompañamiento a las personas y al coaching. Así que en mi libro explico la historia del budismo, en un primer capítulo como introductorio, cómo del budismo surge una práctica para ayudar a eliminar el estrés, de John Kabat-Zinn, es uno de los impulsores del mindfulness en Occidente. Y él, en una clínica con pacientes, pues investiga prácticas meditativas y de mindfulness para superar el estrés, y crea un método que se llama el MBSR, que es Mindfulness-Based Stress Reduction, para reducir el estrés. Y luego surge todo un movimiento como cuestionando que ese mindfulness nos aleja de las raíces budistas, que son relacionales. Es decir, que somos seres relacionales interconectados. Y bueno, empieza una serie de cuestionamientos y empiezan a salir como muchas diferentes versiones de mindfulness. Y no voy a entrar en esto porque podríamos estar 5 horas solo hablando de esto.
y voy a ir a la esencia del mindfulness relacional. Entonces, el mindfulness relacional lo que nos dice es que somos seres relacionales y no somos independientes unos de otros. Es decir, yo soy el resultado de mis conversaciones, de mis relaciones, de lo que ha ido ocurriendo a mi alrededor, de las personas que me han influido, tanto positivamente como negativamente. Y por tanto, juntos construimos la realidad, que esta es una de las bases del construccionismo social y de la indagación apreciativa, y aplicado al mindfulness, lo que nos dice no es que tú meditas y te relajas tú y ya está, sino cómo desde esta base relacional, cuando tú generas un estado de presencia positivo, apreciativo, calmado, puedes contribuir a generar mejores relaciones. Es decir, es el impacto, cómo impactamos unos a otros. Y que la realidad no se construye solo en nuestra mente, porque en la meditación normalmente lo que se intenta es que la gente se relaje y, y en este mundo occidentalizado, individualizado, individualista, yo me relajo, yo me calmo, yo me planteo mis objetivos, yo. Y el construccionismo social, el ser relacional, la indagación apreciativa y de ahí el mindfulness relacional, a lo que van es a lo que va es a que somos seres relacionales y que si queremos construir un mundo mejor, mejores organizaciones, mejores familias, mejores escuelas, y no solo mejor, sino excepcional e ideal, necesitamos aprender a generar relaciones saludables, ya que todo nuestro sufrimiento surge, o no todo, no se puede afirmar así, pero mucho de nuestro sufrimiento surge de nuestras relaciones, al igual que la felicidad. Si ahora les pregunto, bueno, cuéntenme un momento de mucha felicidad, pues igual alguien me dice cuando nació mi hijo, o en una experiencia comunitaria, o con la naturaleza, porque eso también es relacional con la naturaleza. Y la idea de, acabando un poco de explicar las bases del mindfulness relacional, es ser conscientes de las posibilidades que se extienden más allá del bienestar y de la recuperación de la persona. Es cambiar de una cultura de déficit a una cultura de abundancia. Es decir, es encontrar en el sistema relacional aquello que te da apoyo y aquellos que te dan apoyo. Por ejemplo, quizá tienes un cliente que viene, no sé cuántos de ustedes son coaches, pero pueden tener un cliente, un coachee, que viene por un problema que tiene con alguien y se centra tanto en ese problema que casi se hunde en ese problema, porque aquello en lo que nos centramos lo hacemos crecer. Ese es uno de los principios de la indagación apreciativa y del mindfulness también, que es la atención plena. Aquello a lo que centramos atención lo hacemos crecer. Entonces, con una práctica de mindfulness relacional, lo que ayudamos a la persona es a ver todo su sistema relacional y ver aquellas relaciones que sí que funcionan o que le pueden dar apoyo o que le pueden ayudar para co-construir comunidades de cuidado alrededor del cliente o del coachee, y tú como coach o persona que acompañas, por ejemplo, un director de recursos humanos que también acompaña, un terapeuta, un psicólogo, un coach, un consultor, o sea, que acompaña a otro, cómo en ese acompañar generar lo que llamamos una comunidad de cuidado. Y según la pregunta que planteas, haces que la persona se pueda sentir más apreciada o menos apreciada, más retada. Es decir, si alguien viene a pedir a pedir un acompañamiento, ¿eh? Alguien viene y te pide que le hagas una sesión de coaching.
Entonces, el tipo de preguntas que planteas llevan a una conversación u otra. Y lo que el mindfulness relacional nos hace dar cuenta es el impacto que tenemos de nuestra presencia, de ahí el mindfulness, que yo lo traduzco como conciencia plena, ¿eh? Es ser plenamente consciente de tu presencia y de la del otro. Y que las preguntas que planteas son definitivas, es decir, en cuanto a la conversación que se va a crear. Y entonces ser mindful, es decir, ser consciente del poder de las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa que no funciona? Pues eso va a que tengamos un tipo de conversación. Y en cambio podemos plantear preguntas que son como un incentivo para transformar. Por ejemplo, y estoy mirando aquí del libro de Mindfulness Relacional, por ejemplo, la persona se siente atrapada, ¿no? Y bueno, ¿qué temo perder y qué ocurrirá si sigo así? ¿Qué me ayudará a salir de este círculo de estrés? ¿Qué es lo que me da vida y cómo puedo nutrirme de aquello que da vida? ¿Cómo puedes seguir adelante? ¿Para qué vas a continuar alimentando esas experiencias recurrentes? Como la historia de la niña, la abuela y el lobo. ¿La conocen esa historia? Bueno, una niña que había ido a ver a su abuela en el campo y entonces vio que había dos lobos, uno que parecía bueno y simpático y otro que iba detrás de las ovejas y se las comía y, y la niña le preguntó a la abuela, bueno, ¿qué lobo es el que finalmente acabará viviendo aquí? Porque parece que uno es bueno y uno es malo, y la abuela le dijo, aquel al que alimentemos. Entonces, el mindfulness relacional de lo que nos hace dar cuenta es que las preguntas que planteamos alimentan una conversación u otra, alimentan un lenguaje u otro, y que juntos co-construimos la realidad. Diríamos, y allí es donde se unen como mis dos especialidades, que es la meditación mindfulness y la indagación apreciativa, donde en el construccionismo social, es decir, juntos construimos nuestra realidad. Entonces, el mindfulness relacional no es solo que tú estés relajado cuando vas a hacer una sesión de coaching, que tú estés bien, que tú estés consciente de lo que estás pensando, de lo que te está pasando, sino también que eres consciente de cómo miras, de tu lenguaje corporal, de las preguntas que planteas, de cómo generas esas preguntas, en qué indagas y tu efecto en el otro y el efecto del otro en ti. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la práctica del mindfulness relacional, y de hecho doy un máster que he creado yo desde hace unos años, un máster en mindfulness relacional y ciencias contemplativas. Y uno de los aspectos fundamentales, bueno, trabajamos muchísimos aspectos porque es un gran tema, pero es el aprender a sentirse cómodo en el silencio. Como coach tienes que preparar preguntas. Y entonces mientras el otro está hablando, puedes caer en el que tienes que estar pensando en qué le vas a preguntar. Y entonces no estás plenamente presente escuchándole. Estás pensando ahora qué le voy a preguntar. Así que la práctica del mindfulness relacional tiene varios niveles. Y ahora vuelvo a la práctica de mindfulness relacional, es decir, que estoy como combinándolo con el acompañamiento como coaches, ya que estamos dentro de la Semana Internacional del Coaching. Pero la práctica del mindfulness relacional lo que nos lleva es a ser conscientes de que somos seres relacionales y que el otro también. Uno. Dos, que nos centramos
en aquello que nos da vida, que nos da energía, que nos potencia, que nos ayuda a avanzar hacia lo que denominamos el positive core, nuestro núcleo positivo. Y desde ese núcleo positivo, que es Frank Jalix, es un maestro de meditación, le llama el núcleo sano. Y es curioso porque indagación apreciativa la llamamos núcleo positivo, pero estamos hablando de lo mismo, de que en el centro de cada ser, a no ser que esté muy, muy enfermo, pero que aunque lo esté, enfermo mental o desequilibrado, todos tenemos como una chispa de vida, un núcleo sano, un núcleo positivo. Incluso personas muy desequilibradas, yo, bueno, tengo un amigo psiquiatra, bueno, es amigo de mis padres, pero también es amigo mío, quiere decir que es de otra generación. Y él llevaba el departamento de psicosomática del Hospital de San Pablo, que logró que muchos pacientes psiquiátricos se curaran sin medicamentos. Y cuando él se jubiló, bueno, las farmacéuticas se pusieron en contra de ese departamento porque, claro, les quitaba mucho, mucho dinero porque los pacientes no compraban los productos, las pastillas. Pero, y bueno, desafortunadamente quitaron ese departamento. Ese es el poder de las farmacéuticas en este mundo. Bueno, él me decía, Miriam, es que el amor transforma a las personas. Cuando tienes una persona desequilibrada, que aquí como coaches, digamos, si a no ser que alguien sea psiquiatra, yo no soy psiquiatra, pero a lo que iba, que todo ser humano tiene un núcleo sano, aunque haya vivido una vida muy desequilibrada. Todo ser humano tiene un positive core, un núcleo sano. Y con el mindfulness relacional, lo que vamos es a despertar ese positive core de la persona y nutrirlo, crear lo que comentaba antes de comunidades de cuidado. Y en algunas ocasiones necesitas introducir silencios para que la persona piense su respuesta. Es decir, si tú planteas una pregunta y el otro no te responde de inmediato, quizás que es muy buena pregunta, pero si te sientes inseguro, sientes que quizá te has equivocado de pregunta y por eso el otro no tiene respuesta. Entonces, el ser capaz de mantener un espacio de silencio interior, de escucha y de acompañar al cliente desde ese nivel de escucha profunda, puede ser muy transformador. Así que ese es otro de los beneficios del mindfulness relacional. Una de las bases de la práctica del mindfulness es estar aquí. Es como la magia del momento presente, estar plenamente presente para explorar lo desconocido de este momento presente. Entonces, es una práctica en la que aprendes a estar tan presente que y tan conectada, tan conectado contigo mismo, que emerge la pregunta adecuada en el momento adecuado. Y esa es otra de las bases del mindfulness relacional. Otro de los aspectos del mindfulness relacional es salir del yo separado, que he dicho al principio que Engergen le llama el yo delimitado o el bounded being, el yo separado, el yo delimitado, para entrar en el yo relacional. ¿Qué quiere decir el yo separado? Es decir, como seres humanos nacemos interconectados. Primero nacemos de una conexión entre dos personas o entre un óvulo y un semen. Digo, porque ahora algunos pues no es la conexión entre dos personas, sino que hay el in vitro y todo eso. Pero bueno, que en principio nacemos de una relación. Y, y luego cuando, bueno, respiramos aire, bebemos agua,
formamos, o sea, nuestro cuerpo está formado por los elementos de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Por tanto, somos seres relacionales que nos relacionamos con humanos, pero también con el cosmos, con la naturaleza, con los objetos, con los animales, y por tanto estamos interconectados. Y la persona sufre cuando se siente separada, lo que llamamos el yo delimitado o el yo separado. Y esto es un espejismo, es una ilusión. Entonces puede ser que el cliente venga y evidentemente sufre porque siente que está muy solo. Y quizá hay una soledad física, pero el problema ahí o la situación ahí es la soledad mental. Digamos que uno puede estar, por ejemplo, una persona, Nelson Mandela, que estuvo 35 años en una celda, en una cárcel, pero estaba vinculado a unos ideales, estaba relacionado en su interior, estaba relacionándose con unos ideales, con un grupo de gente, con una manera de ser y hacer en el mundo, que le ayudó bueno, a generar un gran cambio en Sudáfrica en su momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la soledad, por poner un ejemplo, cuando una persona se siente sola, quizá porque el otro no ha satisfecho las expectativas. Entonces el mindfulness nos ayuda a ver las expectativas, a indagar, bueno, ¿por qué esa persona se siente separada, se siente sola? Quizá está operando al servicio de sus deseos egoístas y entonces no obtiene colaboración. Y eso es una de las cosas que después de la primera oleada del mindfulness, pues grupos budistas empezaron, bueno, salió el Mindfulness, y un movimiento de origen budista que decía es que el mindfulness, tal como se está enseñando en Occidente, está contribuyendo a los deseos egoístas de las personas. Yo me relajo, me concentro y así trabajo más. Mi empresa paga un curso de mindfulness para que la gente esté más relajada, rinda más, trabaja más. Y lo que el mindfulness relacional nos ayuda y que surge de esos principios más de un origen espiritual, yo diría, porque yo en mi libro y en todo el estudio que he hecho del mindfulness relacional, pues vinculo raíces budistas con raíces hindúes, con raíces cristianas, pero básicamente relacionales. Entonces, la persona que se siente separada, volviendo a ese tema, retomándolo, está al servicio de deseos egoístas o trabaja duro y es agobiante trabajar tanto desde lo duro, no desde el fluir, no desde el entusiasmo, desde el mindfulness relacional y la indagación apreciativa. Decimos que cuando la persona está conectada con su núcleo sano, su núcleo positivo, las cosas fluyen y no se sienten como trabajo duro y agobiante, y estás conectado con un fluir de vida, de abundancia. ¿Cómo sabes que la persona está actuando o tú estás actuando desde ese yo separado? Operas al servicio de los deseos egoístas, trabajas duro y es agobiante, siempre sientes que te falta algo, estás distraído, vives siempre para el siguiente momento. Todo esto son factores que indican que la persona opera desde el yo separado. Y el mindfulness relacional nos ayuda a entender cómo tanto nosotros como la persona a quien acompañamos estamos a veces operando desde ese yo separado, que puede ser un yo narrativo que narra historias que se cree que son realidad, pero que no son realmente la realidad, y eso es que decía un filósofo, o sea, el problema no es las situaciones que ocurren, sino lo que tú te dices sobre lo que está ocurriendo, o sea, la historia que tú te cuentas. Entonces te viene un cliente, te cuenta una historia, hasta qué punto esa historia es su propia
o sea, un sufrimiento que se está creando en la mente de una historia que en realidad no es 100% la realidad, será su perspectiva, y cómo podemos darle la vuelta para poder contar la historia de otra manera. No sé si conocéis ese ejemplo de un grupo de personas que eran invidentes y se les invitó a una sala donde había un elefante y se les explicó que definieran cómo era un elefante. ¿Conocen esa historia? No. Bueno, pues bueno, resulta que un grupito de invidentes, pues eso se les invitó a una sala donde había un elefante y se les preguntó, bueno, definan cómo es un elefante. Y entonces uno cogió la pata, una de las patas, y dijo, es como un tronco, un elefante es un tronco. Otro cogió la cola y dijo, no, un elefante es como una escoba. Otro tocó la oreja, no, es como una pared. Entonces, ¿quién tenía razón? Todos tenían razón, ninguno tenía razón, cada uno veía su propia perspectiva. Entonces, lo que hacemos con el mindfulness relacional es salir o acompañar a salir de ese yo separado que ve las cosas desde un prisma muy cerrado, y el problema es que se cree que tiene razón, porque si estuviera dispuesto a cuestionarlo, pero como coaches hemos de aprender a plantear preguntas para, pero ¿y si lo viéramos de forma diferente? Y le dices al invidente, que es una metáfora lo del invidente, el invidente que cree que el elefante es un tronco, ¿y si te movieras 2 metros y vieras la realidad o tocaras la realidad porque es invidente, y exploraras cómo sería? Así que en la aplicación del mindfulness relacional aprendemos a operar desde el yo conectado, es decir, estoy conectado con la abundancia del universo, con la abundancia de las relaciones positivas, con la abundancia del pensamiento positivo, de las emociones positivas. A mí me gusta mucho lo que dice el filósofo Raymond Panikkar de la conciencia cosmoteándrica, eh, que es el cosmos, el teos y andros. Somos seres conectados con el cosmos, porque mi cuerpo es agua, mi cuerpo es tierra, mi cuerpo es fuego. Somos seres con la posibilidad de vivir en la conciencia despierta, andro, humano, conciencia despierta, y teo, que para algunos estudios es el nombre de Dios en griego, teos, podría ser lo trascendente, lo que nos trasciende, lo que nos interconecta más allá de lo físico, lo metafísico. Y desde el mindfulness relacional, pues aprendemos a acompañar desde el ser relacional y es muchísimo más potente, os lo digo por experiencia. Y como dijo un maestro budista, cuando el yo desaparece, o sea, el yo delimitado desaparece, desaparecen los problemas. Sí que todo es cuestión de perspectiva, de mirada, de lo que nos contamos, lo que nos decimos, de aprender a regresar al momento presente, que el presente es un regalo, por eso se llama presente, y desde ahí poder conectar con la intuición y con esta conciencia, diríamos, cosmoteándrica. Bueno, no sé si me he puesto demasiado espiritual, pero me he inspirado. A ver, vamos a hacerme preguntas para aterrizar un poco todo esto. La idea es que seas mindful relacional, que estés plenamente presente, aprender a plantear preguntas para ayudar al otro a salir de su narrativa negativa y de déficit, y aprender a manejar los silencios y el poder de la palabra. Bueno, así que básicamente esa sería una esencia. He comentado que doy un máster de mindfulness relacional. No está solo orientado a acompañar, sí que hay algún perdón, alguna de las bases que tiene que ver con el acompañar a otros, el enseñar a otros. Y es
semipresencial, pero hay una certificación en línea. Estoy buscándola aquí para enseñárosla. Pero yo estoy Sí, yo estoy un poquito, Miriam, yo estoy un poquito perdido porque no sé, yo lo que entiendo, a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿no? Pero yo lo que entiendo de mindfulness es como parar, detenerse, ¿no? No hacer nada, ¿no? Esa sensación de tomar conciencia de tu respiración, de un poco de tener esa mente como, no en blanco, sino, pero un poco como de reconocer tus pensamientos, dejarlos pasar y estar presente para ti. ¿En qué cambia esa meditación o ese estado de relajación para que lo conviertas en relacional? Es decir, ¿qué tienes que hacer diferente cuando hagas una meditación para que sea relacional y no sea esa concepción que yo tenía previa, ¿no? O de lo que es claro. una meditación. Yo entiendo perfectamente lo de estar presente para el coachee, para la otra persona, es decir, no estar con tu radio encendida, no estar con tu mochila, Sí, sino estar presente para tu coachee para darle la mejor respuesta y ser espejo, ¿no? Y que somos un sistema, esto es un coaching sistémico también, es decir, que darse cuenta de que la persona no es un ente individualizado, sino que forma parte de un sistema relacionado, ¿no? Y en función de cómo se mueva, también se van a mover el resto de personajes que forman parte de su mundo, ¿no? Pero sí. en eso de la meditación de mindfulness relacional, yo me pierdo, porque yo pensaba que es un acto, digamos, tuyo, personal, de tomar conciencia, de parar, de detenerte, y eso de que sea relacional, yo no lo entiendo, no lo veo. Vale, eso es de lo que los budistas, o sea, uno de los, el primero, uno de los primeros, de hecho fue el segundo, que utilizó la palabra mindfulness fue el maestro Thich Nhat Hanh. Y él habla del interbeing, ¿m? Del interser. Tú no eres un ser separado. Si tú dices, yo ahora me voy a relajar, me voy a meter para adentro y solo yo, em, eso es un poco lo que estamos en el movimiento del mindfulness relacional, lo que estamos diciendo, eso no, lo que hace es potenciar el individualismo y surge del individualismo. ¿M? Es decir, vale, vale, pues yo me voy a relajar, yo voy a estar bien, voy a conectar conmigo mismo. Está bien, ¿eh? Vale más esto que no estar gritando o sea, saberse calmar, estupendo. ¿Qué hacemos con el mindfulness relacional? Es conecto con, o sea, conecto con la naturaleza, conecto con los otros, em, Vaya. vuelvo a un presente en el que pasado, presente y futuro, que normalmente una de las raíces del sufrimiento es cómo nos relacionamos con el tiempo, pues aprender a estar plenamente presente pero interconectado, o sea, no estamos desconectados, o sea, básicamente la diferencia es con qué conectas y de qué desconectas, ¿no? Y somos seres relacionales, por eso he enseñado la portada del libro del ser relacional, ya que no somos seres separados, somos seres relacionales. Entonces, ¿qué se diferencia? Pues todo lo que he explicado y alguna otra cosa, ya que he ido muy a la esencia. Por ejemplo, si yo vivo desde la interconexión y practico de la meditación desde la interconexión, pues no siento que me falta algo. En cambio, hay personas que siempre les falta algo, que nunca están satisfechas. Es como una insatisfacción crónica. Nunca a la que obtengo algo quiero otro y a la que tengo otro, sí, una insatisfacción constante. Entonces, eso es que la persona está operando desde el yo separado y se pone a meditar y está también insatisfecha porque nunca es suficiente, ¿no? Porque está operando y está meditando desde el yo separado. Entonces, una de las bases, y ese es profundo, ¿no? Estamos hablando de la identidad del yo aquí, desde dónde acompaño, desde dónde medito, desde dónde vivo, desde dónde trabajo. O sea, entiendo que en 10 minutos pues igual pueda confundir. Pero estamos aquí cuestionando, interrogando, indagando desde qué yo estamos operando. Hay un yo individualizado, separado, desconectado,
y hay un yo interconectado, que el maestro Thich Nhat Hanh le llama el interbeing, Ken Gergen le llama el ser relacional, y que es ese que está interconectado y por tanto está en un estado como de abundancia, del lenguaje de abundancia en vez del lenguaje de carencia. Bien, no sé si he respondido a esta pregunta, porque es una pregunta que ya te digo que es profunda. ¿Desde dónde estamos operando? ¿Desde dónde estamos meditando? Si yo digo, yo ahora voy a meditar y me separo y desconecto de todo y voy a meditar, eh, en tu interior están tus padres, tus abuelos, las personas que has querido, las que has rodeado, está todo ahí. O sea, somos seres relacionales, con lo cual he de aprender a entrar mm, en ese estado de conexión desde esa mirada relacional y conectar con la tierra, pero conectar con los otros, conectar con el espacio en el que estoy, conectar con el cosmos. Eso es una meditación como más completa, por decirlo de una manera, desde mm. el ser relacional. Entonces, No sé entonces si te he respondido. no sé, para yo entenderlo, ¿vale? Porque a lo mejor soy yo el que no lo entiendo. Es decir, entonces, en vez de, por ejemplo, cuando inicias una meditación, en vez de centrarte en tu respiración, en cómo entra el aire por tus pulmones, en que te empieces a relajar los pies, los brazos, los hombros, la cabeza, en vez de eso es, por ejemplo, conectar con la naturaleza o conectar con tus seres queridos o conectar con la gente con la que trabajas. Sería un poco eso para yo entenderlo. Es decir, conecta con la gente de tu alrededor o con, no sé, es para yo entenderlo, porque yo, por ejemplo, lo que Vale, sé. vale, ahora inspiramos, Mm, soltamos el aire, estamos inspirando juntos. mm, No estás solo, yo mm, también estoy respirando. Interconexión. mm, Ahora, yo aquí físicamente no hay nadie más en casa, no sé, en tu casa mm, sí hay gente, mm, pero yo respiro, tú respiras y el aire que respiro, gracias a estas plantas, los mm, árboles, el mar que veo, ¿m? mm, Eh, es decir, este aire que fluye en mí es un aire que luego yo también entrego. mm, Yo inspiro y entrego, con lo cual es relacional. Lo que me mm, viene es un regalo de la naturaleza, de los otros, si estamos meditando en grupo o si estamos tú y yo juntos. Y yo te estoy haciendo coaching o tú me estás haciendo coaching o estamos simplemente meditando juntos, pues el aire circula entre nosotros. Y esto lo hemos vivido todos muy bien con la pandemia, que no sé, que como el aire nos contagiábamos, o sea, tuvimos muchos mm, momentos, de micromomentos de conciencia colectiva ya, durante la pandemia, porque lo que respirabas tú también yo lo respiraba y lo que tú soltabas resulta que yo lo respiraba. Eso es relacionar, o sea, es que también es la respiración, pero es ser sí. consciente de esa conexión. Yo, yo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, yo, por ejemplo, empiezo todas mis sesiones de coaching con una meditación. Fantástico. Con mi coachee. Antes de iniciar el proceso de coaching, vamos a expulsar todo lo que tenemos y vamos a centrarnos en la sesión de hoy, ¿no? Entonces, para tomar conciencia, pues, de dónde estamos, del aquí, del ahora, de lo que es importante tratar para ti en este preciso momento, ¿vale? Y tomar conciencia de la respiración y de nuestro cuerpo. Entonces, eso sería, digamos, un mindfulness relacional en el sentido de cómo se inicia ese proceso de coaching, donde ya estás estableciendo, digamos, un primer paso para que, digamos, estés conectado con tu coachee en esa misma respiración, en esa misma vibración. Yo añadiría, es decir, lo que me estás diciendo, yo añadiría, estamos creando un entorno de confianza juntos, estamos inspirando y soltando el aire juntos para sintonizarnos, Mm, estamos generando una apertura interior para que fluya la mejor pregunta y que mm, fluya
desde tu interior y desde mi interior podamos estar más conectados y conectar con la sabiduría colectiva, la nuestra y la sabiduría, ¿no? O sea, añadiría estos aspectos que son los relacionales, no solo relájate tú y me Ya, relajo, ya. ¿no? Es, es eso que ocurre, pero no lo decimos y no somos conscientes. Entonces, si lo añades, este aspecto, pues ahí es como que ya estamos generando ese espacio relacional, nos sentimos cómodos donde estamos, generamos, no sé, una vibración o el lenguaje que utilices, una energía, una presencia, ¿no? Si hay que ver qué lenguaje usar ahí según el Ya, cliente, ya. para sentirnos cómodos, en fin. Ahora, pues ahora lo estoy viendo, vamos, ahora yo por lo menos, yo sí que lo estoy viendo más claro, ¿no? Es decir, ahora mismo, digamos, sería esa meditación que yo estaba haciendo un poco más individualizada, aunque, pues, digamos, meterle un contexto, por ejemplo, meter el contexto de lo que es el proceso de coaching, ¿no? De cuáles son nuestros principios de ICF, ¿no? Meterlos aquí en ese proceso de coaching para crear un entorno confiable, ¿no? De confianza, ¿no? Donde la persona que está que se sienta segura y que se cree el espacio necesario para co-crear juntos en lo que está buscando encontrar en esa sesión de coaching, ¿no? Sí, no te agradezco tu pregunta porque así lo aterrizamos en una Mm, experiencia, sí. Y luego también, en algún momento en que la persona está encallada, pues el mindfulness relacional que nos dice, porque mindfulness relacional no solo es meditación. mm, En ese momento, traer el sistema de la persona, es decir, quién te puede ayudar, quién te da vida, cuál sería la persona que te mm, conecta más con lo que da sentido. Y traes lo relacional, o sea, no estás solo tú con tu problema, ¿no? mm, El cliente, sino de todo eh, tu red relacional, eh, qué persona te puede dar luz en esto, con quién te sientes bien. ¿no? Ese Para mí, sería la no, práctica de mindfulness relacional, sí. no, para mí es importante, Miriam, tus palabras porque yo te he seguido como ejemplo para el tema de meditar, ¿sabes? Entonces, cuando, ¿sabes? El periodista me estaba rompiendo los esquemas cuando empezabas a hablar de mindfulness relacional, digo, no sé, ¿qué me he perdido yo? Si yo empecé con Miriam, con sus libros de libertad interior a meditar y, ¿sabes? Es decir, ¿qué me he perdido yo en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Que sé perfectamente que formamos parte de un sistema, pero me estaba chocando un poco y no sé, gracias por la intervención porque ahora yo lo entiendo un poquito mejor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho tu seguimiento y sí, el libro de Vivir en Libertad y bueno, claro, llevo Sí, muchísimos años muchísimos meditando libros. y he hecho como toda una evolución. eh, en digamos, el penúltimo libro, Meditación Contemplativa, eh, que es Meditación Contemplativa, Silencio, Presencia y Gozo. Y luego este de mindfulness relacional, de la vacuidad a la plenitud, donde uno, digamos, los orígenes del budismo que son relacionales con el hinduismo y el cristianismo, digamos que hay una diferencia fundamental, que en el hinduismo y en el cristianismo se cree en el alma, que hay un alma, que hay un ser luminoso. Y en el budismo se trata de destruir el yo, de que no hay yo, ¿no? Ese yo separado. eh, Deja de ser ese yo separado y entonces estás como en la nada, en la vacuidad. Entonces he hecho en estos años pues todo un trabajo, pues yo creo que sí, que hay un núcleo sano en el centro de la persona y que cuando acompañamos y a través de la meditación ayudar a la persona a conectar con su alma o con su ser, y con su ser conectado, que le podemos, ahora le he llamado ser relacional, podría ser
el alma como reflejo de la chispa divina, por decirlo de una manera, porque formamos parte de un todo. Y bueno, pues sí, y es qué bueno que puedas aplicar pues la meditación en el proceso de coaching. No sé, los otros, si, si queréis compartir o plantear alguna pregunta acerca de todo esto que estamos hablando, que con José Luis nos hemos puesto a conversar y bueno, que podéis participar los otros y otras personas. No, digamos que en mis procesos de acompañamiento, espera, en mis procesos de acompañamiento no he visto el tema de el ejercicio de meditación y realmente es muy valioso porque el tema de empezar a conectar desde la respiración, pues ya baja, alivia la tensión, empezando por ahí. Entonces me pareció, o sea, lo estoy escuchando y dije, ven, qué interesante, es algo diferente y realmente para todo es la respiración. Mm. Gracias. Y para mí la respiración es la metáfora de, primero lo que hemos hablado con José Luis, de que estamos interconectados. El aire que yo respiro es el aire que tú has soltado. El aire que compartimos es el que la naturaleza nos está dando. Uno. Dos, si la respiración dependiera de que fuéramos conscientes de que estamos respirando y que lo controláramos nosotros, estaríamos todos muertos porque nos despistamos cada 2 por 3. Desde que te despertaste esta mañana, ¿cuántas veces has sido consciente de que respirabas? Igual a alguien aquí ninguna vez, o igual ahora desde que este ratito que vamos hablando de la respiración, pues te acuerdas, o si has hecho ejercicio, subido corriendo las escaleras, pues te das cuenta que respiras, pero si no, no te das cuenta. Y entonces ahí es la metáfora del soltar, el dejar ir y el confiar. Entonces esa es otra metáfora que también podemos aplicar en el coaching, que es el no querer tenerlo todo controlado. Esa es la clave del estrés. Y sobre todo a gente que dirige, directores que dirigen desde quererlo tener todo controlado. O personas que en su vida lo quieren tener todo controlado. Bueno, es que ahí hay un estrés brutal, o sea, no lo podemos controlar todo. Y en la respiración es esa metáfora de confiar y no controlar, dejar de controlar, ¿eh? Es decir, atreverse a seguir en la incertidumbre. La incertidumbre que te da el no tenerlo todo controlado. Y tercer aspecto de la metáfora de la respiración, que también es relacional, pero y que es que si ahora respiramos, inspiramos, y yo me quedo el aire dentro y, y no lo suelto, ese aire se volverá tóxico. Lo tengo que soltar. Y la vida es un dar y tomar, dar y recibir, dar y recibir, y la respiración también. ¡Ay, qué aire tan bueno! ¡Qué perfume! Lo quiero todo para mí. No, se volverá tóxico. Tienes que soltar. Entonces, esa es otra metáfora, que podemos utilizar de la respiración y del dar y recibir, de que somos seres relacionales y que no podemos, que no me sale la palabra, o sea, engancharnos, ¿no? Cogernos, atraparnos a algo, que también es fuente de sufrimiento. Y para mí la pregunta original de Buda es la que nos sirve, que ¿es posible evitar el sufrimiento? ¿Es posible evitar el sufrimiento? Entonces, cuando tienes un cliente de coaching, ¿cuánto de su sufrimiento es evitable? Pues vamos a por ello.
transformar su manera de verlo, de pensar, de hablar de ello y tal. ¿Cuánto no es evitable? Metáfora de la respiración. Déjalo fluir, abrázalo, atraviésalo, suéltalo, no te quedes atrapado a ello, porque alguien me dijo algo la semana pasada, me sentó mal y la semana pasada ya pasó. Y las palabras que dijo aquel, igual él ni se acuerda. Y yo las tengo enganchadas porque me ha cerrado a ellas, ¿no? Entonces es un sufrimiento evitable y hay muchos sufrimientos evitables. Y para mí, la creencia que tenemos de que tenemos que sufrir y hemos nacido para sufrir, pues bueno, yo creo que es cuestionable, ¿eh? Yo creo que hemos nacido para gozar en plenitud de todas nuestras cualidades y nuestro talento. Y apliquemos la inteligencia apreciativa, que es ver el roble en la bellota. Tienes una bellota enfrente, pequeñita, dura, mequetrefe. Esto no sé si lo dicen, esto lo decía mi abuela, eres una mequetrefe porque era muy bajita, sigo siendo bajita, pequeña, ¿no? Y dices, este no llega a ningún sitio, o se lo dice a sí mismo. Y qué es lo peor, si yo me lo digo a mí misma, yo no voy a llegar a ningún sitio. Entonces, como coach, con el mindfulness relacional, con la escucha generativa, con las preguntas apreciativas, es ver el roble en la bellota. Yo tenía una chica clienta, que quería cantar, le encantaba cantar, era de Lérida y bueno, la habían enviado a la ciudad, a Barcelona, a aprender a cantar. Y en la escuela eran muy rígidos, en la escuela de canto, y entonces esa rigidez, bueno, pues ella sentía que no llegaba, que no podía. Además se sentía fea, que no podía, y además sentía que su madre tenía demasiadas expectativas y que no llegaba, que no podía. Entonces yo le pregunté, bueno, cuéntame un momento en que sintieras que tu voz fluía, que realmente el canto surgió, ¿no? Y me contó un momento muy bonito y su cara se iluminó. Y en ese momento era presencia pura, presencia plena, estaba interconectada con el público, con los músicos, con ella misma, la interconexión. Somos seres relacionales. Y, y ahí pues se sentía, primero, no se planteaba si era guapa o fea en ese momento, estaba expresándose. Y lo que queremos hacer con la práctica de la meditación, de la escucha plena y de la indagación apreciativa, yo combino ambos, que es la manera de preguntar, pues que la persona conecte con ese núcleo sano, que es relacional, y de allí se expresa. Y ese fue un momento de improvisación que tuvo, y que se atrevió, y entonces conecta con su valentía, con todos sus recursos, y conecta con el fluir de vida a través de ella. No está sola, la vida está con ella, ¿no? Eso es relacional también. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas, comentarios? Y vamos cerrando la sesión. La sesión, el webinar, el compartir. Bueno, agradezco mucho, José Luis, tus preguntas y así poder conversar. No, no, yo María, te agradezco a ti. Para mí es un privilegio tener, vamos, este webinar contigo, porque, vamos, no es que te haya seguido completamente, pero sí que tengo en mi librería algunos de tus, digamos, aquí en mi pequeña biblioteca, algunos de tus libros, y sí que he escuchado algunas de tus meditaciones y algunas sí que las he usado, ¿sabes? Sobre todo en la pandemia, me acuerdo mucho para evitar un poco la ansiedad y así que sí que me ha ayudado. ¿Sabes? Y te he leído en El País también, cuando publicabas artículos en El País, ¿sabes? sí, sí, sí. Y vamos, y tengo aquí el libro también este de indagación apreciativa también, ¿sabes? Eh, Así que vamos, que sí que te aprecio el tener esta oportunidad y la verdad que es un privilegio. Creo que Gracias, José Luis, gracias.
qué bueno este encuentro. María Mercedes. Bueno, pues yo agradecerte, Miriam. No te conocía, soy honesta, y me llamó mucho la atención el tema del mindfulness incorporado al coaching. Yo soy coach también. Y sí vengo practicando el mindfulness, pero también me pasaba lo de el compañero José Luis. ¿Cómo aplicarlo relacionalmente? O sea, yo sé que yo soy una con el todo, pero tenía esa como curiosidad y aprender a verlo. Pero tú lo has explicado tan bien, tan sencillo, tan que en realidad lo estaba haciendo sin saber que lo estaba haciendo. Ah, bueno, fantástico. Así Felicidades. que me ha encantado y bueno, ya te estoy siguiendo en las redes y pienso que haces una labor maravillosa y te agradezco por este conversatorio, este seminario, esta charla. Gracias, qué bien. Bueno, en el chat os he puesto el enlace al programa este de Mindfulness Relacional, Compasión, Indagación Apreciativa y Prácticas Contemplativas, que voy a iniciar en junio en línea. Y bueno, pues que es para profundizar en todo esto y con más tiempo y bueno, o sea, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues os deseo lo mejor y Muchas gracias. sigamos interconectados en esas redes relacionales que somos.